Muy buenos días, entonces, a todas y todos. Vamos a comenzar el último ciclo de webinars sobre educación inclusiva del año 2018. Esperamos, con la misma alianza que tenemos ahora, continuar el próximo año. La alianza entre la OEA y la Red Regional sobre Educación Inclusiva. Bueno, yo soy Pamela Molina. Soy especialista en discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, D.C. Y soy chilena y también soy una persona sorda. Magíster en Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois en Chicago. Y acá en el Departamento de Inclusión Social trabajamos con todos los grupos en situación de vulnerabilidad de las Américas. El departamento tiene la misión de apoyar a los Estados miembros para cumplir los diferentes mandatos relacionados con la promoción de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, dentro de las cuales se encuentran las personas con discapacidad. También trabajamos con personas indígenas, afrodescendientes, jóvenes en riesgo, niños y adultos mayores, entre ellos de las personas consumidoras también, y migrantes. En general, también el colectivo LGTBIQ+. Todo esto de una manera transversal para promover el ejercicio de derechos, apoyando a los estados para las modificaciones legales que correspondan para la implementación o diseño de políticas públicas orientadas a la inclusión de todos los grupos en situación de vulnerabilidad y el ejercicio de sus derechos humanos. Dentro de eso también tenemos ciertos mandatos específicos relacionados con personas con discapacidad, que son la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que se llama en siglas la CIADIS, aprobada en el año 1999 por la Asamblea General de la OEA. Y esta convención ha sido firmada y ratificada por 19 estados partes de la OEA. Tenemos un comité de seguimiento de la convención y actualmente ya se presentó el segundo informe de cumplimiento por parte de los estados partes. A partir del próximo año se llama a reportar al tercer informe de cumplimiento. Ahora también tenemos el plan de acción de la década por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, o en siglas el PAD. El PAD se creó en el año 2006 por 10 años hasta el año 2016, y la Asamblea General de la OEA del año 2016 aprobó la prolongación del PAD por otros 10 años. Entonces tenemos PAD o Programa de Acción de la Década hasta el año 2026. Este programa de acción, luego la Asamblea General aprobó la conformación de un grupo mixto de trabajo, estados y sociedad civil de expertos de la región, para modificar este programa de acción conforme a la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad y conforme también a la Agenda 2030 y sus indicadores también. Entonces, en estos momentos estamos en la reforma de los indicadores para medir cumplimiento de estos instrumentos regionales conforme a la Convención de Naciones Unidas y a la Agenda 2030. Muy bien, entonces dentro de este contexto, uno de los objetivos que nosotros promovemos es la educación inclusiva. Tenemos un programa de promoción de la educación inclusiva en las Américas, que desde la OEA, conjunto con diferentes partners o socios que estamos buscando, alianzas que buscamos, estamos implementando seminarios de capacitación a autoridades gubernamentales, tomadores de decisiones en políticas públicas de educación, así como también comunidad educativa en general, directores de colegios, profesores, educadores, padres y madres, y estudiantes con y sin discapacidad, para entregar conceptos teóricos y herramientas prácticas para la transformación del sistema educativo de nuestros países, de los Estados miembros, a conformar un sistema educativo único, inclusivo y equitativo, que no excluya a nadie por ninguna razón, específicamente no por razones de discapacidad. Entonces, estamos en esta materia, hemos traído algunos top
teóricos y además militantes o defensores de la educación inclusiva, como son Neil Ainscough, el padre de la educación inclusiva de la Universidad de Manchester en Inglaterra, y lo estamos trayendo a diferentes países de la región, y como Ignacio Calderón Almen, que es profesor de Pedagogía de las Diferencias en la Universidad de Málaga, España. Bueno, entonces dentro de esta misma línea de acción es que tenemos la alianza con la Red Regional de Educación Inclusiva, con quienes hemos implementado este ciclo de seminarios, o sesiones de seminarios en torno a diferentes temas relacionados sobre cómo realmente efectivizamos una educación para todos y todas, en igualdad y en equidad. Este es el último ciclo. Vamos a hablar sobre la transformación de las escuelas especiales, un tema bastante complicado, bastante difícil de abordar, pero tenemos que hacer, tenemos que abordar. Ya, ¿cómo hacemos esta transformación para generar, en vez de sistemas paralelos, un sistema colaborativo único hacia la inclusión educativa? Entonces, con esto vamos a terminar este ciclo de seminarios del año 2018, pero ya estamos programando con la REI ya otros ciclos para el próximo año que les vamos a informar a todas y a todos ya oportunamente. Ahora quiero presentar a la red regional, a nuestro socio, a la red regional de educación inclusiva. Le paso la palabra a Celeste Fernández, miembro de la red, para que explique un poco sobre lo que ellos hacen, sus objetivos. Celeste, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Pamela. Bueno, les cuento brevemente qué es lo que hacemos de la red. La Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica es una coalición de organizaciones de y para personas con discapacidad, de familias y de derechos humanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, que trabaja por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todos y todas. Nuestro objetivo es incidir políticamente en diferentes niveles, a nivel nacional, regional e internacional, para que los estados garanticen el derecho de todas las personas con y sin discapacidad a una educación inclusiva. Principalmente de acuerdo al artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Y básicamente nuestras actividades principales, o sea, nosotros promovemos el diseño e implementación de políticas públicas y el reconocimiento de derechos a través de la producción y difusión de información, la presentación de informes, contribuciones escritas y solicitudes ante organismos del sistema regional e internacional de protección de los derechos humanos. Diseñamos campañas de sensibilización. Ahora recientemente lanzamos una que se llama con el lema Empecemos en la Escuela. Si no la han visto todavía, los invito a revisar las redes de la Red Regional por la Educación Inclusiva para verla. Elaboramos dictámenes en casos ante tribunales nacionales e internacionales. Apoyamos medidas legislativas u otras iniciativas que se promuevan en los países en favor de la educación inclusiva. Realizamos capacitaciones virtuales como este ciclo de webinarios, y en general trabajamos en alianza con otras redes de organizaciones, con otras organizaciones sociales comunitarias. Así que básicamente esas son nuestras actividades. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muy bien, gracias Celeste. Muy bien. Bueno, antes de comenzar con las exposiciones, les quiero recordar que la plataforma Zoom es accesible a lectores de pantalla estándar y que el webinario cuenta con interpretación en lengua de señas norteamericana a cargo de Gerardo Castillo, que también intentará utilizar el Código Internacional de Señas por si personas sordas se conectan a este webinar. Lo importante es que queremos ser lo más accesibles posible. Si hay alguna persona sorda que se conecta, por favor que nos deje saber si está entendiendo a Gerardo. Lo estamos fijando también en la pantalla para que quede grabado en este webinar.
Para poder ver en grande su pantalla, ustedes busquen su video, hagan clic en él y marquen la opción fijar video. O bien agranden la pantalla, haciendo clic en el cuadradito grande de la barra que aparece en la parte superior de su video. También les quiero recordar que todas las consultas que tengan las pueden hacer a través del chat. Nosotros vamos a hacer un seguimiento de las preguntas que ustedes están escribiendo y vamos a responder las preguntas al final de las presentaciones. Las preguntas que no alcancemos a responder, las vamos a responder de todas maneras por correo electrónico a todas las personas que se inscribieron en este webinar. Ahora le vamos a dar la palabra a Paulina Godoy de Chile. Paulina, nuestra primera presentadora de esta mañana. Ella es educadora de párvulos, profesora de educación especial o diferencial, magíster en educación y en inclusión de personas con discapacidad. Ella actualmente se desempeña como presidenta de la Fundación Tarea de Todos. Trabajó 15 años en el Ministerio de Educación de Chile, del año 92 al 2010. Yo tuve la oportunidad de conocerla en Chile, en esas funciones. Ella fue directora nacional de la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación en Chile. En ese rol lideró el desarrollo de normativas, estudios y procesos formativos para el desarrollo de un sistema educativo más inclusivo. Muy bien, Paulina, muchas gracias, tienes la palabra. Muchas gracias, Pamela, un gusto poder saludarlos. Y una alegría de poderte ver particularmente a ti tantos años y compartir en este espacio tan importante y nutritivo de reflexión conjunta entre los países para poder avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos. El tema que hoy día nos convoca es la transformación de las escuelas especiales y me gustaría partir con el planteamiento de Delors, que dice que uno de los pilares de la educación del siglo XXI es el de aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, respetando los valores del pluralismo como un principio activo de enriquecimiento cultural y cívico de las sociedades, la comprensión mutua y la paz. Y con esto me gustaría partir porque a esta altura del siglo, de los tiempos en los que estamos, pensar en una escuela especial como una opción para un niño, una niña o una joven es algo que ya debería quedar atrás o ya no existir de frente. Sin embargo, estamos en nuestros países, las escuelas especiales fueron desarrollándose en el siglo pasado y tuvieron un esplendor a mediados del siglo, y en particular en nuestros países en los años 80, incluso 90 y en la actualidad. Y por lo tanto la tarea de transformarla es un desafío que tenemos pendiente y sobre el cual tenemos que trabajar arduamente. La presentación la he dividido en 4 partes. La primera es haciendo un poco de historia, desde la segregación, integración a la educación inclusiva y cómo avanzar en esta perspectiva hacia sistemas más inclusivos. Voy a abordar el tema de la transformación de las escuelas especiales en un contexto de políticas inclusivas, algunas propuestas luego para transformarlas, y finalmente voy a ir compartiendo mi experiencia y el trabajo que hemos desarrollado en Chile y lo que está pasando en Chile en el marco de políticas inclusivas que se vienen desarrollando desde hace unos 3 años atrás. Me gustaría hacer un poco de contexto señalando que a la fecha del 2009, el Banco Mundial señalaba que habrían alrededor de 50 millones de personas con algún tipo de discapacidad en América Latina y el Caribe, con una prevalencia aproximada, ¿verdad?, entre el 10 al 14, 15%. Generalmente en el sistema escolar estas prevalencias son menores, del 5, del 6, puede que sean más, pero la realidad es que estas cifras tan amplias y altas son un llamado de atención importante porque realmente en la mayoría de los países no sabemos muy bien cuántos son los niños, dónde están, qué tipos de apoyo necesitan. Muchos de ellos están en sus casas, otras veces están en la escuela sin recibir ningún tipo de apoyo, y otros que logran insertarse en la educación, muchos de ellos desertan o fracasan en
en la trayectoria. Y por lo tanto creo que ahí tenemos un tema muy importante de abordar para poder ir tomando decisiones referidas a las políticas. Sabemos que todavía hay mucho que hacer y que este tema requiere de que se avance más rápido en el desarrollo de las políticas públicas, sin embargo, también tenemos que reconocer que hemos avanzado. Hay una mayor visibilización, valorización y comprensión de la discapacidad en sí misma y de las personas, por supuesto. Hay un esfuerzo que están haciendo los países en sus marcos legales y normativos. Estamos, digamos, muy satisfechos de que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido ampliamente ratificado por la mayoría de los países del mundo, y ese es un trabajo que han hecho organismos como la OEA, la UNESCO, y los países que se han ido comprometiendo de a poquitito en corregir, en mejorar sus normativas a propósito de esta convención y de los derechos de las personas. Durante los últimos, podríamos decir 100 años, había una evolución muy interesante de los enfoques y de las concepciones de la discapacidad y también de la educación, ¿no? Que han avanzado desde la percepción de las personas en una situación de victimización, sujetos de caridad y beneficiarios de programa, a personas sujetos de derecho, entendiendo la importancia de que ellos estén presentes para poder enriquecer el desarrollo humano y el desarrollo de la humanidad. También en los enfoques que han evolucionado desde las perspectivas deficitarias, médicas, hacia una percepción dinámica e integral de la persona, entendiendo que es un proceso complejo que tiene que ver con lo humano, con lo social, con lo cultural, con lo económico, con lo político. Son tres los paradigmas que conviven actualmente en nuestros países, el de la segregación, de la integración y la inclusión, que de la misma manera como uno puede visualizar cómo fueron avanzando en el tiempo, sabemos que hoy día en nuestro sistema educativo existen estudiantes que están fuera de las escuelas y que están en las escuelas especiales o están en otros espacios, en cursos o salas especiales. Y también están los procesos o los programas de integración escolar que han ido evolucionando conforme fueron evolucionando las políticas en estas materias. Y bueno, en los últimos años las políticas de inclusión. Estos tres paradigmas han ido avanzando también en función de los estudios y las expectativas que existen respecto de las capacidades cuando las personas también tienen oportunidades para desarrollarse. En un principio, en los años 70, estaba el enfoque de desarrollo de la edad mental, y por lo tanto el sistema educativo y el currículum que se trabajaba con las personas estaban más bien, tenían muy bajas expectativas, tenían una mirada más infantil, no resultaban ser apropiados a la edad, y claramente eran entornos segregados. Este enfoque todavía sigue vigente en muchas escuelas especiales, que tienden a infantilizar todo lo que se hace allí. Es una perspectiva que ha ido avanzando, que ha ido cambiando. En los años 80 se instalan los enfoques más ecológicos y funcionales, donde se entiende que la edad cronológica de las personas es importante y que sus habilidades tienen que irse desarrollando en los contextos comunitarios. Sin embargo, en esta época, en los años 80, que se empiezan a vislumbrar los enfoques y las luchas de las personas y de las profesionales por el derecho de las personas con discapacidad en el mundo entero, que venían desarrollándose en los años 60 y 70 en nuestros países, empiezan a tener eco y empiezan algunas experiencias de integración más espontánea. Sin embargo, todavía la principal oferta era la educación segregada. En los años 90, con el movimiento de los procesos de inclusión, empiezan las primeras voces y luces respecto de la importancia de que las personas puedan participar en contextos inclusivos. Sin embargo, en nuestros países ha sido un proceso muy lento, muchas veces carente de recursos para poder hacer efectivos los apoyos y el perfeccionamiento, la comprensión que se necesita para poder desarrollar procesos responsables y de calidad. Durante todos estos años, en general, la educación de las personas con discapacidad ha estado
basada en currículum paralelos, en currículum orientados hacia áreas del desarrollo, bastante descontextualizados, y teníamos como consecuencia de esos enfoques personas que estaban mucho tiempo en las escuelas especiales, o en escuelas regulares, incluso en salas especiales, o en los mismos cursos con estos currículum paralelos, que representaban unas muy bajas expectativas respecto de las posibilidades de las personas de poder formarse como profesionales y poder desarrollarse sus proyectos de vida como cualquier otra persona. A partir de los años 2000 y 2010 en particular hasta ahora, hay un enfoque muy fuerte, hay nuevas expectativas también, la tecnología ha sido un avance muy importante para ciertas personas que han podido comunicarse por primera vez, que han podido acceder, leer y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. Hay una visión que tiene que ver con la importancia de que todo el sistema educativo pueda tener como referente un currículum único, nacional, que es un referente, por supuesto, que necesita ser flexibilizado, contextualizado a las realidades locales, culturales e interculturales donde se desarrollan y aprenden los estudiantes. La importancia de la autodeterminación y del ejercicio de los derechos ciudadanos forma parte de uno de los objetivos centrales de la educación hoy día para todas las personas, no solo para las personas con discapacidad, y aquí tenemos grandes desafíos. Y por esto que en realidad, más que transformar las escuelas especiales, lo que necesitamos es una transformación del sistema general para que sea de calidad para todos y todas las personas, los niños, las niñas, los jóvenes. En esta diapositiva pongo que el foco en realidad de la educación inclusiva es la transformación de la educación general y de las instituciones educativas para que sean capaces de dar respuestas equitativas, pertinentes y de calidad a la diversidad, a todos y a todas, y en particular, por supuesto, a aquellas personas que puedan estar en situación de mayor riesgo. Sabemos que la población en situación de discapacidad siempre ha sido uno de los colectivos en mayor riesgo. Nosotros entendemos que en este objetivo, sabemos que muchas de las dificultades que presentan los estudiantes en su participación y en su aprendizaje son el resultado de la forma como se organizan los sistemas educativos en las escuelas. El enfoque homogenizador, los enfoques competitivos, los enfoques individualistas, son unas barreras que precisamos eliminar. En el contexto de las escuelas especiales, las bajas expectativas son una realidad que no merece ningún niño ni niña. La educación en ambientes segregados o medidas diferenciadas en función de categorías diagnósticas ciertamente constituyen y seguirán constituyendo una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, yo creo que es sumamente importante reconocer el rol que estas escuelas tuvieron en la primera etapa, cuando no había ninguna otra opción educativa. Fueron las familias las que constituyeron muchos de estos centros, y muchos profesionales muy comprometidos hace ya 30, 40, 50 años incluso, trabajaron mucho por generar una respuesta educativa a estos niños que de lo contrario no hubiesen tenido ninguna. Yo creo que hecho ese reconocimiento, que es tan importante, es entender de que, bueno, las cosas van evolucionando y hoy día necesitamos avanzar con prisa para asegurar una educación digna a todas las personas. Respecto de, ahora ya en sí, pensando en la transformación de las escuelas especiales, haciendo una revisión de los países europeos, países de la OCDE en general, la mayoría de los países que han avanzado en políticas educativas inclusivas muestran realidades muy diversas respecto de cómo han ido reconvirtiendo las escuelas especiales. En algunos países de frentón, como es Italia, la han eliminado. Sin embargo, en la investigación que hemos hecho en la literatura hemos visto que
prácticamente en todos los países siguen existiendo escuelas especiales, con distintos roles. En algunos países estas escuelas, por ejemplo, están obligadas a cooperar con las escuelas comunes, como es el caso de España, o a proporcionar servicios ambulatorios u otros servicios, como en el caso de Bélgica, Holanda, Grecia, en el Reino Unido. En aquellos países que no cuentan casi o prácticamente con escuelas especiales, como es Noruega, Italia, cuentan con centros de recursos, pero estos son pocos y tienen un carácter regional o nacional. Muchos de ellos dependen del propio Ministerio de Educación o de ciertos municipios que se encargan de hacer la planificación para que las escuelas puedan contar con los recursos de financiamiento, recursos y apoyos profesionales para que proveer todo tipo de respuesta en forma oportuna. Los centros de recursos adoptan distintas funciones, como por ejemplo el apoyo a las escuelas comunes y a las familias en los procesos de diagnóstico y evaluación, fuera y dentro de las escuelas, ayuda a estudiantes o provisión de apoyo a los estudiantes en forma individual y a tiempo parcial. Se establecen acciones de articulación entre salud y educación para un diagnóstico oportuno y la provisión de ayudas técnicas y recursos a las escuelas. ¿Se sigue viendo o no? Parece que... ¿Ahí sí? Estamos bien. Bueno, trabajo con las familias, desarrollo y difusión de materiales, orientación para la entrada, ¿sí? Te vemos bien, Paulina. ¿Está bien? Ah, pensé que había habido algún problema. Bueno, sin embargo, uno de los alcances que se hace a esta figura de los centros de recursos es que existen algunas dificultades. Uno de ellos es que la inclusión, muchas veces en sí misma, es percibida por estos centros como un peligro para su existencia. Eso nos ha pasado en todos los países cuando se empieza a hablar de políticas inclusivas. Todas las escuelas o los centros especializados empiezan a sentir que podrían estar en riesgo de desaparecer con todo lo que ello implica. Y otra dificultad es que las escuelas comunes, al saber que existen otros que se van a hacer cargo tanto de la evaluación como de la provisión de apoyo o de el apoyo a las mismas escuelas, entonces no necesariamente se asume en propiedad la responsabilidad de estos apoyos. ¿Entiende? Por esto mismo, entonces, lo que necesitamos es la transformación desde una perspectiva inclusiva del sistema educativo general, y eso va a implicar la modificación de las políticas en todo orden de cosas, ¿no? Generar condiciones en el sistema educativo para que todas las escuelas estén en condiciones de atender necesidades específicas de apoyo que puedan presentar los estudiantes, evitando así la concentración de alumnos en aquellos establecimientos que son menos selectivos y están abiertos a acoger la diversidad. Acá en Chile nos ha pasado que en el inicio de los procesos de integración y de inclusión, las escuelas tenían la posibilidad de elegir si lo hacían o no. Hoy día ya no es así, pero por muchos años sí tuvieron esa posibilidad, entonces se concentraban muchos estudiantes con distintos tipos de realidades que eran discriminados en otras escuelas que no permitían su acceso, y se complicaban, se generaban muchas situaciones complejas en escuelas que abrían sus puertas y que finalmente terminaban teniendo una población mayoritariamente con distintas realidades muy complejas de abordar. Esa es una situación que es importante considerar. Otro aspecto es que los establecimientos deben, y el sistema educativo debe asegurarlo así, incorporar espacios diseñados, accesibilidad universal, que faciliten de verdad el acceso a la participación y la autonomía de las personas en los procesos de aprendizaje. Y luego es asegurar los apoyos, porque muchas veces en nuestros países los niños entran a las escuelas, sin embargo entran y no tienen los recursos. Y entendemos que aquí los procesos de inclusión tienen que ser responsables y de calidad, y por lo tanto los estados tienen que hacerse cargo de estos apoyos específicos y de la preparación a las comunidades educativas para asegurar una participación, una plena participación en las distintas actividades y con el resto de los grupos.
Respecto a las escuelas especiales mismas, nosotros acá en Chile hemos desarrollado en distintos momentos comisiones, comités, hemos hecho a lo largo de nuestra historia en el año 2004 y en el 2015, 2 comisiones en las que he tenido la posibilidad de participar, que son muy interesantes y que es importante que las conozcan, donde hemos reflexionado respecto de estos temas, y respecto de la transformación de las escuelas especiales, bueno, las sugerencias que se dan y que hemos pensado juntos es frenar el acceso de los niños con discapacidad a las escuelas especiales, de modo que ingresen directamente a la educación común desde el nivel inicial, desde los primeros años en educación básica, avanzando gradualmente hacia los cursos y niveles superiores. Es más difícil cuando los chiquillos están muchos años en una escuela especial y luego se van a la escuela regular. Generalmente lo que pasa ahí es que al poco tiempo se devuelven. Creemos que esas situaciones no deberían ser, y si hacemos un plan de reinserción de niños de escuela especial a escuela regular, tiene que ser acompañado para que no fracase ese intento. A través de las políticas se debiera prohibir o desincentivar la creación de nuevas escuelas especiales, y las que ya están y no es posible cerrar o eliminar, es acompañarlas para que a esos estudiantes que están ahí les ofrezcan una educación de calidad. En Chile nosotros tenemos escuelas especiales que han entendido muy bien, que han limitado el ingreso de niños pequeños a sus escuelas, se están quedando con los estudiantes mayores, están abordando el currículum nacional y trabajando procesos de transición a la vida del trabajo, a la vida activa. Por lo tanto, están empezando a reconvertir su rol a propósito de estas leyes. No digo que son la mayoría, pero sí conozco varias que están haciendo un trabajo responsable en ese sentido. Para asegurar la continuidad de estudios es primordial que se puedan asegurar estos tránsitos de un nivel a otro. Sabemos que ahí se generan nudos o cuellos de botella cuando los niños entran en procesos de transición, de la casa al jardín, del jardín a la escuela básica, de la básica a la media y después a la educación superior. Tienen que haber ahí mecanismos que puedan ayudar en estos tránsitos. Y por otro, bueno, sabemos lo relevante que es la tecnología hoy día, los equipamientos y los recursos específicos adaptados a la tecnología asistiva es de verdad importante de asegurar para que podamos contar con una educación a la altura. Al final voy a hacer una síntesis con otras sugerencias específicas, porque quería contarles un poco cómo ha sido acá en Chile. Nosotros hemos logrado frenar el crecimiento de las escuelas especiales y de la matrícula en ellas mismas. De hecho, hoy día tengo acá una estadística, acá. Si ustedes se fijan acá, en las escuelas especiales, dice que hay 595 escuelas especiales, y en esas escuelas que reciben estudiantes con discapacidad, hay 43.522 estudiantes, que todavía son muchos, pero que desde el tiempo que yo estaba en el ministerio, no ha aumentado, más bien ha tendido a bajar. Acá en Chile tenemos una figura de unas escuelas especiales de lenguaje que no voy a comentar porque en realidad hoy día esas escuelas funcionan más bien como jardines infantiles. En el sistema de educación regular, todavía tenemos nosotros en Chile vigente los programas de integración escolar, se llaman así, en la ley están así, y están disponibles recursos desde educación especial y en particular solo para la población que se encuentra en situación de discapacidad. La cantidad de estudiantes con discapacidad, que son ahí identificados por el Ministerio de Educación como necesidad educativa especiales permanentes, son 83.036 estudiantes, o sea, estamos casi doblando la cantidad de estudiantes con discapacidad en el sistema de educación regular respecto de las escuelas especiales. Y ese es un avance muy significativo para nosotros.
Y la estrategia que se ha usado principalmente para avanzar en este objetivo ha sido más bien reforzar el sistema de educación regular, ha sido perfeccionar las normativas y hacer una inyección de recursos importantes para la constitución de equipos de apoyo dentro de las escuelas, ¿sí? Acá en Chile, la lógica de centro de recursos, como es la figura que se ha hablado en muchos países y como lo han hecho en países europeos, es bien difícil por el sistema de financiamiento que existe en Chile. Una escuela necesita estudiantes para poder recibir la subvención del sistema educativo chileno, que es por estudiante. Entonces, es difícil pensar que en una municipalidad, por ejemplo, que tiene escuelas especiales y que tiene escuelas regulares, los niños que van a la escuela especial dejen de asistir, vayan a la escuela regular, y esa escuela especial que antes los tenía en sus salas pueda ir a hacer ese apoyo a las escuelas, que sería lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Acá en Chile esa figura es muy difícil por como les explicaba, el sistema de financiamiento, y por lo mismo lo que se ha hecho acá en Chile es que estos servicios de apoyo, entendidos como equipos de profesionales especializados, recursos de distinto tipo, están en las escuelas, ¿sí? Los profesores no tienen que andar itinerando como fue en la primera época de los procesos de integración. Los profesionales de apoyo participan y son profesionales que pertenecen a la dotación de la planta de la escuela, por lo tanto se identifican con esa escuela, conocen a los niños, a las niñas del establecimiento, y están a cargo de 2 o 3 cursos, o de 4, como responsables de acompañamiento y de hacer un trabajo colaborativo y de coenseñanza, o junto con los profesores de educación regular. Las escuelas especiales se han ido transformando a propósito también de los cambios en las normativas. En Chile, como les comentaba, tuvimos en una primera etapa un currículum paralelo, un currículum que estaba orientado a hacer una rehabilitación o habilitación de las funciones deficitarias, con un enfoque bastante más médico que curricular educativo. Eso cambia en Chile en el año 2015, y gradualmente las escuelas están transformándose, porque lo que hagan ahí debe dejar de ser asistencialismo, deben trabajar con el currículum nacional, y los estudiantes que están ahí deben alcanzar aprendizajes que les permitan armar su proyecto de vida, ¿no? Por lo tanto, las escuelas especiales van a necesitar reconvertirse también, las que existen, las que quedan, para ofrecer a los estudiantes que están hoy día ahí y que ven difícil poderse trasladar a las escuelas regulares en esta etapa, una educación de calidad, que no sea estar 26 años en la escuela y finalmente salir de ella y no tener muchas herramientas para poder vivir en forma independiente. Nosotros además acá en Chile tenemos la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es la Ley 20.422, que establece que cuando la integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida a la naturaleza y tipo de la discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales dentro del mismo establecimiento. En Chile también existe esa figura de cursos especiales, como tipo escuelas especiales, en la misma escuela, ¿no? Que son opciones que partieron hace muchos años atrás, con niños con discapacidades muy leves y funcionales, que hoy día están integrados plenamente en la sala de clases, pero empiezan a formarse y a constituirse estos cursos con estudiantes con discapacidades múltiples y más severas, que hoy día participan en algunas actividades en la escuela, pero mayoritariamente están mucha más parte del tiempo en estas salas, como cursos especiales. Esas modalidades siguen existiendo y fueron evolucionando con los tiempos. Estos son procesos que en nuestro país existen desde el año 90, tenemos una política de integración con recursos económicos para la contratación de los servicios de apoyo, ya llevamos 28 años
tenemos avance. En Chile existen alrededor de 12.000 escuelas, y hoy día contamos con estos equipos de profesionales y de apoyo en más de 5.000. De a poquitito, avanzando hacia enfoques más inclusivos, porque en una primera etapa ustedes saben lo que pasó con la integración, que se reproducían las prácticas de la escuela especial. Entonces, como la escuela no se flexibilizaba, no se diversificaba, los niños tenían que salir del aula para recibir una educación que se ajustara al menos, y los profesores de educación diferencial no tenían un mayor vínculo con los profesores de educación regular. Cuando nosotros pensamos en la idea de un centro de recursos con escuela especial, esa es otra dificultad, porque en la escuela existe tan poco tiempo para el trabajo colaborativo. Cuando una entidad está fuera de la escuela, hace difícil eso. Sin embargo, en las localidades pequeñas, cuando las distancias son muy largas, cuando no existen recursos reales para poder tener especialistas en distintas áreas, y cuando sabemos además que en nuestros países la formación de profesores especialistas en esta área todavía está muy enfocada al déficit más que a los apoyos, entendidos como la accesibilidad universal, por ejemplo, que pudieran apoyar a muchos niños. Entonces, esta figura de los centros de recursos empieza a tener sentido. O sea, también tiene mucho que ver con cómo están constituidos los territorios. Si en un territorio hay mucha población, es una zona urbana donde hay muchos especialistas, entonces no hay mayores problemas para que los dispositivos de apoyo estén dentro de la escuela. Pero en estas otras realidades, sí la figura del centro de recursos cobra sentido, y deberían entonces establecerse para apoyar las redes locales y así asegurar diagnósticos, evaluaciones oportunas, que muchas veces pasa acá en Chile. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de niños que presentan déficit, por ejemplo, visual o auditivo, o pertenecen están dentro del espectro, de los trastornos del espectro autista, y sus diagnósticos se hacen a los 10, a los 15 años, a los 7, o sea, son diagnósticos muy tarde, y se pierde una edad muy valiosa de posibilidades de educación, de apoyo, de estimulación. Y eso lo tenemos en nuestro país. Entonces aquí necesitamos actuar más oportunamente, y la figura de un centro, de un servicio de apoyo a la inclusión, que ojalá dependa del propio Ministerio de Educación, es la figura recomendada. No sé cómo estoy en el tiempo. Estoy bien en el tiempo, ¿sí? Sí, deberíamos ir cerrando, Paul. Okay. Yo ya estoy cerrando con lo cual, y con esto voy a cerrar. Avanzar en un sistema educativo inclusivo y poder desincentivar, por consiguiente, las matrículas en las escuelas especiales, y para que ellas vayan recambiando su rol hacia las necesidades del territorio y de la población mayor, que va quedando y que va adquiriendo discapacidad y que no tienen dónde poder apoyarse y reaprender muchas cosas. Podríamos decir que la ley de inclusión, las leyes que son generales de los sistemas educativos, deben prohibir la selección y la expulsión de los estudiantes. Acá en Chile la ley de inclusión hizo eso. Ninguna escuela puede decidir qué estudiante sí y qué estudiante no entra a la escuela, ¿no? Y menos expulsar por una situación de bajo rendimiento o de discapacidad. En Chile, además, tenemos una nueva ley de educación pública que va a actuar de intermediario entre las escuelas y la implementación de las políticas, y aquí hay una gran oportunidad de la constitución de equipos psicosociales que van a apoyar a la escuela y que van a generar este rol, pero que todavía no está claramente delineado. Lo que sí sabemos que el currículum debe ser flexible, diversificarse, que los diseños deben ser universales, accesibles, que los estudios deben ser equivalentes en términos de las certificaciones y de las posibilidades de que los estudiantes puedan
transitar hacia la educación superior, hacia la vida del trabajo. Y bueno, y todo esto en un enfoque centrado en la persona, donde la autodeterminación y la capacidad de poder decidir empiece a aparecer como un derecho y como una acción concreta que los sistemas educativos viven a diario, ¿sí? La voz de las personas y sus decisiones respecto también de cómo quieren y cómo necesitan vivir su escolarización será muy importante para la transformación, no solo en este caso de las escuelas especiales, sino del sistema educativo en su conjunto, ¿sí? Yo creo que tal vez hasta ahí quedemos en la presentación. Luego tengo varias sugerencias, sin embargo, creo que las he ido compartiendo en el transcurso y las dejo acá para que se puedan comentar y compartir luego en las conversaciones, ¿sí? Esa sería mi participación. ¿Me oyen? Ok. Ok. Gracias, Paulina. Muchas gracias, Paulina, por tu excelente y completa presentación. Ahora quiero introducir a nuestra siguiente panelista, Diana Elisech, de Paraguay. Diana es psicóloga educacional. Trabaja en proyectos y programas en favor de los derechos de las personas con discapacidad hace 22 años. Ella es gerente del programa de educación inclusiva de la Fundación Saraki en Paraguay. Muchísimas gracias, Diana, por participar con nosotros hoy día. Tienes la palabra. ¿No se escucha? ¿No se oye? A ver, Celeste, ¿le podemos activar el micrófono a Diana? Celeste. Diana, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Yo escucho, o sea, a ver, a Diana no. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahí ya voy poniendo la presentación un minutito. Bueno, en realidad me ayudó muchísimo la introducción y la presentación de Paulina. Encanta poder conocer otros procesos. Nosotros también estamos trabajando aquí en Paraguay hace un buen tiempo por el tema de la educación inclusiva y específicamente en este desafío de la transformación de las escuelas especiales. Estamos desde un poco finales del 2016 iniciando a plantear un poco este desafío en el marco de lo que es nuestra ley de educación inclusiva. Entonces, la idea de mi presentación era poder compartirles un poquitito, contarles en qué contexto estamos, cuáles son nuestros desafíos y las propuestas que desde la sociedad civil estamos haciendo en este importante tema. Bueno, entonces, para contextualizar un poquito, les quería contar un poco para los compañeros, los amigos que nos están escuchando y viendo, que en el 2008 nosotros ratificamos aquí la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos una ley, la 3540/2008, que existe desde ese año y ha venido trayendo una serie de cambios, obviamente, de la mano de la sociedad civil y haciendo incidencia con el Estado para lograr la transformación un poco del modelo y la mirada hacia las personas con discapacidad y hacia otros colectivos también en situación de vulnerabilidad. En el 2008 se creó la Dirección General de Educación Inclusiva en el Ministerio de Educación y Ciencias. Nosotros teníamos una dirección de educación especial muy abocada directamente a, como lo dice su nombre, ¿verdad?, a brindar sistemas o programas o alternativas y servicios educativos para personas con discapacidad y de repente con dificultades de aprendizaje y otras condiciones de vulnerabilidad, pero en un sistema segregado y paralelo, ¿verdad? Y a partir del 2008, esta dirección ya nace con una misión y una mirada de ir justamente transversalizando el tema de la inclusión en todo el sistema y buscando cambios. Pero obviamente es un proceso que hasta ahora sigue siendo
un desafío. A pesar de que, bueno, como lo dice el siguiente punto, en el 2013 se promulga la Ley de Educación Inclusiva, y nuestra ley es una ley bastante fuerte. Muchos compañeros de la REI que la conocen siempre nos han dicho que nuestra ley es así como muy firme, establece uno de los puntos que hablaba justamente Paulina también en su presentación, el tema de la matriculación sin discriminación, y otros detalles que la hacen como muy firme, pero en la práctica justamente es donde se encuentran todavía dificultades para que estos principios se cumplan. O sea, estamos como de alguna manera bien enmarcados en lo que es la normativa, pero las dificultades se dan en esa bajada, como le decimos nosotros, o la que es la práctica, la operatividad en el día a día, ¿verdad? En el 2014 se promulga el decreto reglamentario de esta ley, y este año, en el 2018, en un trabajo que estuvimos haciendo desde la Fundación Saraquí, con muchas organizaciones y también con el Ministerio, promulgamos lo que llamamos los lineamientos para un sistema educativo inclusivo, donde se hace como una recopilación, una descripción, una presentación de conceptos, normativas, procedimientos, estrategias que facilitan de alguna manera la implementación de esta ley, porque un gran desafío y un reclamo de las escuelas, los docentes, las familias también, es que la famosa pregunta del cómo hacemos, cómo llevamos adelante esta ley, cómo implementamos la inclusión, qué estrategias tenemos que implementar, cómo participa la familia. Entonces, tratamos de responder a esas preguntas a partir de un documento donde se recopilan muchas cosas que ya teníamos y otras cosas que fuimos incorporando en investigaciones y en consultas con muchos actores a nivel internacional. Básicamente nuestra ley, nuestra normativa, ¿qué nos dice? Que tenemos que crear, que se tiene que crear un sistema educativo inclusivo para todos los alumnos sin discriminación. Se establece especial atención en derribar barreras, o sea, el artículo 1 de nuestra ley habla de derribar barreras y de proveer los apoyos necesarios para garantizar la presencia, la participación y el progreso de todos los alumnos, teniendo especial atención en aquellos que son más propensos a algún tipo de exclusión. Y en nuestra ley se incluyen varios colectivos, el de la discapacidad, el de chicos con altas capacidades, el de poblaciones indígenas, que tenemos muchos también aquí en nuestro país, el de poblaciones de repente migrantes, o sea, y otros colectivos más. O sea, una ley bastante amplia. Habla de la matriculación sin discriminación en instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas, que este fue un gran logro de la sociedad civil, porque en un principio la ley hablaba de matriculación en escuelas públicas, porque había todo un debate de cómo vamos a obligar a las privadas, y esto se peleó mucho realmente con la sociedad civil para lograr incorporar y que realmente el derecho se cumpla en su plenitud, ¿verdad? Entonces, también otro tema muy importante, y aquí se engancha un poco con lo que es el tema de hoy, el derecho de todos los alumnos a recibir los apoyos necesarios para garantizar su inclusión plena y efectiva. Y un punto importante de nuestra ley en cuanto a los apoyos, habla de la creación de equipos de apoyo en escuelas área. Las escuelas áreas son escuelas que están distribuidas por zona, o sea, una escuela como que coordina un grupo de 10, 15 escuelas, y en esas escuelas áreas, según la ley, debe existir un equipo de apoyo que haga todo el trabajo de acompañamiento, de apoyo en el diagnóstico, en elaboración de ajustes, en acompañamiento a los docentes, sobre todo, bueno, el concepto más amplio de apoyo, ¿verdad?, que de repente manejamos todos. Pero hasta hoy en día, teniendo la ley desde el 2013 y el decreto desde 2014, no existen ni uno de esos equipos todavía. Y entonces, digamos que una alternativa que se visualizó desde el Ministerio de Educación y que, bueno, acompañamos de la sociedad civil, es el tema de tomar estas escuelas especiales y hacer ese proceso de transformación para que desde estas escuelas sean como los primeros equipos o centros de apoyo a la inclusión. Entonces, ¿qué dificultades de repente encontramos todavía? Como lo decía, estamos a 5 años de vigencia de la ley. No hay un consenso real sobre lo que es o no es inclusión. Esto en el marco del proceso de trabajo que estamos haciendo, encontramos que de repente hay incluso interpretaciones erróneas de la ley, cuando en un artículo, por ejemplo, habla del derecho de los padres a elegir la escuela para sus hijos.
muchas personas interpretan que eso habla de la posibilidad de elegir todavía la educación especial. Y eso contradice totalmente lo que dice el primer artículo, que es el sistema educativo inclusivo en el Paraguay. Entonces, hay muchos dilemas todavía de realmente comprender el espíritu y el trasfondo de lo que es la educación inclusiva. Entonces, eso también dificulta este proceso de cambio o de transformación que queremos hacer. En cifras, realmente estamos bastante mal, ¿verdad? Incluso nuestros datos no son muy fiables. Acá van a ver, yo tengo un dato del 2015, los datos actuales están así como todavía mezclados, no tenemos datos muy bien actualizados. Y según datos del 2015, no llegamos ni al 1% de matriculación de personas con discapacidad. Y de esa cifra, de esa cantidad, solo el 21% está en educación regular. El resto, 79%, está en educación especial, educación segregada. O sea, realmente hay un alto porcentaje todavía de niños, niñas, jóvenes que están en sistema segregado. Y no tenemos servicios de apoyo, como les decía. O sea, actualmente los docentes no tienen un servicio de apoyo a la inclusión provistos desde el Estado, ¿verdad? Existen en la práctica algunas escuelas especiales que ya están trabajando como centros de apoyo, pero todavía no tenemos un perfil definido de ese apoyo, unas funciones definidas desde el Ministerio de Educación. Entonces realmente es como que depende de la voluntad, del recurso y de las ganas que tengan esos centros o esos profesionales de proveer ese apoyo a las escuelas. Al no haber ningún perfil, ninguna reglamentación, ninguna normativa, eso depende obviamente de la voluntad y los recursos de cada institución. Entonces es un grave problema porque realmente cuando uno escucha a los docentes, ve las escuelas, es como que le damos la razón de sentirse de repente preocupados o poco acompañados cuando por un lado la ley les obliga o les marca un camino de inclusión al que ellos de alguna manera no fueron preparados y no le dan los recursos y tampoco le dan los apoyos. Entonces, como que tienen la excusa perfecta para seguir quejándose o planteando, no puedo, nadie me ayuda, nadie me sostiene. Entonces, sabemos que en los países donde la inclusión funciona mucho mejor, son países donde existe realmente un equipo de apoyo o profesionales de apoyo que de alguna manera están acompañando al docente en sus procesos de inclusión. Entonces, eso es algo que realmente preocupa. Actualmente tenemos alrededor de 86 escuelas especiales en el Paraguay y existe una Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la CONADIS, que es una instancia de articulación entre Estado y sociedad civil. En esa comisión están 7 organizaciones elegidas por el sector de la discapacidad, por voto, por todo un sistema formal de votación. Y en esa comisión, en estas organizaciones, hemos solicitado al Ministerio el poder iniciar este proceso de transformación y realmente cambiar el sistema educativo, que ya no tengamos sistemas paralelos, segregados. Entonces, en el 2017 iniciamos este proyecto de actualización de la oferta educativa de los servicios ofrecidos para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que es el término que utilizamos aquí en Paraguay, ¿verdad?, para definir a esta población. Entonces, en ese proceso, ¿qué hemos encontrado? Las dificultades. Bueno, principalmente cosas que ya se mencionaban también hace un momento, el tema de la resistencia por parte de las escuelas especiales y las familias también, que sobre todo, que sabemos que es algo que va a existir, pero sobre todo lo que vemos como problema es que no fue abordado de manera segura, de manera sostenida, de manera firme, de manera clara, por el Ministerio de Educación y Ciencia. Se inició un proceso y de repente no se les dio la participación adecuada o la contención a las familias de estas escuelas. Nosotros participamos de una primera reunión grande que se hizo con todos los directores de escuelas especiales y ahí se presentó el perfil del Centro de Apoyo a la Inclusión, o sea, a lo que tendrían que llegar ellos. Pero no se les dio muchas indicaciones de cómo partir, cómo hacer el plan, qué criterios tomar en cuenta, tengo que seguir matriculando o no, cuántos profesionales tengo que tener. O sea, es como que se les dijo, tenés que llegar aquí, pero no se les dio todo el proceso o el acompañamiento adecuado. Entonces realmente hubo muy poca claridad, como lo dice ahí también, ¿verdad?,
en la propuesta de perfil que se presenta. No había pautas claras, entonces lo que más generaban era, bueno, entonces no vamos a desaparecer, van a cerrar las escuelas, ¿dónde van a ir nuestros hijos? ¿Qué pasa con los chicos con mayores dificultades? O sea, todas esas incógnitas empezaron a surgir y es como que en vez de dar una respuesta clara y de juntarnos todos y debatir y encontrar maneras de consensuar y solucionar, era como que no te preocupes, no vamos a cerrar la escuela, no te preocupes, no vas a desaparecer, no te preocupes, no te vas a quedar tu hijo no se queda sin escuela. O sea, era como que se daba una respuesta por una respuesta que al final era como un paño frío para el momento, pero no una respuesta proactiva de ir buscando un proceso entre todos. Entonces, y otro tema que también vimos, que también lo puntualizaba Paulina, y que para mí es muy importante volver a decirlo, es que la transformación, más que la escuela especial, tiene que ser de todo el sistema. Y eso es también algo que vimos en este proceso y en estas mesas de trabajo que empezamos a realizar, que participaban escuelas especiales, participaban profesionales del área, participaba la Dirección de Educación Inclusiva, pero no participaban otras instancias, por ejemplo, las de escolar básica o inicial, o del mismo los que manejan los recursos, porque acá también implica todo un cambio de recursos. Entonces, era como que el foco estaba solamente en vos tenés que cambiar, pero todo el sistema que tiene que acompañar no participaba, y ellos también tienen que cambiar, también tiene que haber un cambio, un acompañamiento de la contraparte, digamos, que va a recibir el apoyo. Entonces, es como que se ven las cosas por compartimientos estancos, entonces eso dificulta el proceso de cambio sistémico que tiene que implicar la inclusión, ¿verdad? Bueno, y los principales desafíos actualmente son el de definir con claridad este perfil de centro de apoyo a la inclusión, el poder difundirlo, analizarlo entre todos los sectores, porque están no solamente, como decía, las escuelas especiales, sino también las familias, la comunidad, todas las dependencias del ministerio, establecer también criterios claros para un plan de transformación de las escuelas especiales que implique a todo el sistema, implica a las familias, implica a otros actores claves. Para nosotros estos dos son desafíos puntuales en los que ahora estamos trabajando. Y les quería compartir un poquito también qué es lo que incluye esta propuesta de perfil y contarles un poco los desafíos que también tuvimos al momento de elaborarlo. Esta es una propuesta que está todavía en discusión. Nuestra meta es que este fin de año la tengamos ya la propuesta firmada por resolución ministerial. Estamos peleando por eso. Pero realmente es un tema complicado todavía porque hay como todavía muchos debates. Entonces lo que nosotros apuntamos con este documento es aprobar la transformación, o sea, que se apruebe que realmente las escuelas especiales deben transformarse en centros de apoyo a la inclusión, que se apruebe esta transformación con un perfil de lo que significa ser un centro de apoyo a la inclusión y que se garantice ahí entonces la inclusión plena y efectiva de los alumnos con necesidades específicas de apoyo al sistema educativo nacional en igualdad de condiciones con sus pares. Un punto muy importante es que las escuelas, mejor dicho, el sector de la comunidad sorda se opuso a la transformación de sus escuelas para sordos. Ellos hicieron hace muy poco tiempo como una asamblea de todas las organizaciones de sordos del Paraguay, y tenemos una Federación Nacional de Sordos y muy articulada con la Federación Mundial, y la postura de ellos es que ellos realmente necesitan todavía un sistema específico que deben ellos paralelamente como comunidad sorda analizar cómo va a ser su proceso de inclusión, tienen definidos ciertos criterios y por lo tanto solicitan que esta transformación no implique a sus escuelas de sordos. Porque tienen problemas inherentes a su carácter lingüístico y cultural que ellos quieren que se analice de manera paralela y en otros espacios tomando en cuenta sus exigencias, ¿verdad? Entonces ellos pidieron que esta resolución no sea aplicable a sus escuelas. También aquí se establece la elaboración e implementación de un plan de acción con metas claras a corto, a mediano y a largo plazo, que es lo que reclamaban de alguna manera las escuelas cuando se les dijo, bueno, acá está el perfil, a dónde vos tenés que llegar,
Entonces nosotros en esta resolución lo que queremos es que se establezca que hay que hacer un plan, o sea, la transformación no es de la noche a la mañana, tiene que haber metas claras y tiene que haber criterios claros para esa transformación. Y va a haber metas cortas y metas más, de repente, que lleven un proceso que van a ser más a mediano y largo plazo. También establece que todas las escuelas especiales deben elaborar e implementar este plan de transformación con criterios y principios claros que serán establecidos con la sociedad civil. También se quiso garantizar que esto sea realizado en forma participativa con la sociedad civil que representa al sector. Y un punto muy importante, que fue bastante peleado, de hecho, como les decía, esto todavía no está aprobado, pero estos son puntos que para nosotros eran claves, eran establecer principios para esta transformación. Que uno de los principios para nosotros es garantizar la incorporación de todas las personas con discapacidad al sistema educativo nacional y a otros sistemas, programas o servicios inclusivos de la comunidad. Porque acá venía el gran debate, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes y adultos? Ya no los vamos a llevar a la escuela. ¿Dónde los llevamos? No. Entonces ellos se quedan en la escuela especial, nos decían. No. Busquemos otros sistemas alternativos. Hay servicios de deporte, servicios de rehabilitación, de ocio, de trabajo, muchísimas opciones. O sea, así como cualquier persona sin discapacidad tiene diferentes opciones de acuerdo a su edad, también plantear lo mismo para las personas con discapacidad o con otras necesidades de apoyo que estén ahora segregadas en escuelas especiales, que puedan tener una opción de salida. Entonces, eso es lo que le estamos tratando de explicar tanto al ministerio como también a la comunidad, porque realmente los padres se desesperan, la familia se desesperan. ¿Qué pasa con mi adulto? ¿Dónde va a ir? Entonces les explicamos, no va a ir a una escuela, obviamente, va a ir a un servicio para su edad, educación permanente, educación para toda la vida, de acuerdo a sus necesidades y a sus intereses y a su perfil, tendría una salida inclusiva, es lo que se busca. Y uno de los puntos aquí que resaltábamos y que también coincide con lo que con la compañera anterior iba planteando, el tema de la suspensión de la matriculación. Porque el tema es que la matrícula sigue, o sea, se sigue matriculando niños y niñas que ya tienen una edad de educación inicial o primaria en la escuela especial. Entonces, lo que solicitamos es que ya en esta resolución se establezca como un principio la no matriculación de nuevos alumnos, que se queden los que ya están y ahí se hace el análisis de la población que, bueno, ya inmediatamente el año que viene va al sistema regular, estos van a otro sistema y de repente estos se quedan un tiempo, pero ya con un plan de ir haciendo la transición, pero con un criterio de suspender ya la matrícula de nuevos. Y la progresiva eliminación de la matrícula actual, obviamente derivando, como decía, a los espacios o niveles o grados de acuerdo a su perfil en servicios ya sean educativos o servicios de ocio, de deporte o trabajo. Y un punto importante que también agregamos es de la reingeniería de recursos institucionales apuntando al sistema educativo nacional. O sea, acá es claro que tiene que haber cambios en las funciones, en los roles, en los presupuestos, tanto en las escuelas especiales que se van a transformar como en otros servicios de otros espacios del sistema educativo. Entonces implica realmente un cambio no solo de mi plan, de mi programa, sino también de mis recursos. Y otro punto importante es que el principio también, otro principio que también se establezca sería de la promoción o de promover la eliminación de barreras que garanticen la presencia, participación y aprendizaje en igualdad de condiciones, implementando acciones tales como la concienciación de la comunidad en todo lo que tenga que ver con barreras, accesibilidad y apoyos, y también lo que es la parte de capacitación y acompañamiento de instituciones, programas y servicios del sistema educativo y otros servicios de la comunidad. O sea, para nosotros estos dos principios son como claves que tienen que estar dentro de esta resolución. Es como lo que fuimos visualizando a lo largo de este proceso. Actualmente estamos, como les decía recién, a la espera de unas reuniones finales en una mesa técnica. Tenemos una mesa de trabajo donde estamos organizaciones de la sociedad civil, el Estado, también otros sectores de otras instancias que no son del ministerio, pero son también relacionadas a la temática de educación o niñez. Y bueno, la idea es poder terminar el año con esta resolución ya aprobada por todos y promulgada y poder empezar a trabajar en lo que es el proceso de transformación, que de hecho de alguna manera ya empezó. En algunas escuelas ya se tienen
proyectos educativos institucionales donde ya se plantea la transformación, algunos ya funcionan como centros de apoyo, pero es todo como no formalizado todavía porque no hay un perfil o una regla clara, que es lo que creemos que hace falta para poder trabajar. Y bueno, y creo que hasta ahí va un poco lo que quería compartir con ustedes. Bueno, si tengo todavía un poquito de tiempo, les comparto un poquito lo que es el perfil de centro de apoyo. Bueno, básicamente, nuestro centro de apoyo a la inclusión, en el perfil lo que se propone es que tenga un servicio de apoyo a la inclusión, que sería todas las estrategias, las actividades focalizadas en atender a la comunidad educativa para promover el acceso, la permanencia y la participación de todos, el progreso, obviamente, y la conclusión oportuna de todos los alumnos. Eso sería uno de los ejes, de los componentes de lo que es el centro de apoyo a la inclusión. El otro componente sería el servicio de apoyo técnico, que es lo que de alguna manera brinda un servicio a los niños o niñas con necesidades específicas de apoyo educativo, o los jóvenes y adultos que van a los sistemas o los servicios inclusivos en la comunidad, para fortalecer sus capacidades y darles más herramientas para facilitar su inclusión. Sería como la atención directa a la población, pero siempre con una mirada hacia el apoyo o brindar herramientas para mejorar o ampliar sus oportunidades de inclusión. Entonces serían los dos componentes que están dentro del perfil propuesto, que bueno, que estamos en proceso todavía de revisión y aprobación. Sí, creo que esto ya les expliqué, lo que es el apoyo técnico, y bueno, hasta ahí va lo mío. Así que muchísimas gracias y un gusto poder contarles y compartir la experiencia, y bueno, ya estamos atentos a las consultas, a las preguntas que hayan. Okay. Bueno, me oyen bien, me oyen bien. Muchas gracias, Diana, por tu excelente presentación. Vamos a continuación, antes nos toca el espacio para preguntas, pero tenemos muy poco tiempo. En el fondo tenemos, nos quedan 5 minutos si queremos terminar a la hora. Bueno, a ver, entonces, hay varias preguntas que son del mismo tema. Entonces, si les parece, voy a leer la lista de preguntas que son sobre el mismo tema para que la contesten ustedes dos. Paulina y Diana, el mismo tema es la inclusión de personas sordas. Entonces voy a leerlas todas, pero yo creo que todas se pueden responder conjuntamente, ya que en el fondo la misma pregunta de fondo. Bueno, uno dice, en México tenemos algunos años trabajando en educación inclusiva. Se han hecho buenos avances con niños con discapacidad, pero todavía nos falta mucho, sobre todo en relación a los niños con discapacidad auditiva. Les estamos debiendo mucho en inclusión debido a la falta de personal con conocimiento en su lengua, y por lo tanto debemos trabajar juntos para darle una formación educativa en su lengua. Esa es una pregunta. Otra pregunta. En Chile, el Ministerio de Educación acaba de aprobar que una escuela especial para personas sordas tenga permiso para continuar educación secundaria para personas sordas. ¿Cómo enfrentamos la inclusión educativa de este colectivo en este contexto? La otra pregunta. La inclusión de la comunidad de personas sordas es todo un desafío justamente por las dificultades en cuanto al uso de su propia lengua. Entiendo que es lo mejor, pero incluso hoy en día las personas sordas reclaman tener una educación separada. ¿Cuál podría ser la estrategia para atender a la inclusión de las personas sordas en la escuela común? La otra pregunta también dice a Diana, en relación a lo que tú dijiste en tu presentación, ¿cuál fue la respuesta del ministerio a las exigencias de las personas sordas? Bueno, entonces más o menos la pregunta para que ustedes la puedan contestar. ¿Quién prefiere contestar primero? ¿Diana, Paulina? Dale, Diana. Dale, perfecto. Okay. Bueno, en relación a lo que preguntaban, bueno, sí, el tema de la comunidad sorda realmente es un desafío muy grande. Creo que ya lo estuvimos comentando, de hecho, en los grupos de compañeras de la REI. Y bueno, en Paraguay específicamente ellos tomaron una postura muy firme, pero a nosotros nos pareció genial. O sea, por más de que de repente uno de primera piensa, bueno, apuntan otra vez a la educación segregada,
pero tienen sus razones, digamos que de alguna manera fundamentadas en lo que es el contexto de nuestra realidad nacional. Aquí tenemos muchos problemas de falta de intérpretes, muchos problemas de acceso a la lengua de señas para las personas sordas. En las escuelas de sordos, inclusive, los mismos niños que van no manejan la lengua de señas nacional, manejan una lengua de señas empírica propia. Hace muy difícil, obviamente, su acceso al conocimiento, a la información, su desarrollo. Entonces, realmente el tema de la educación inclusiva para ellos es realmente muy difícil hoy en día. O sea, ellos lo que plantean es que garantizarles la educación de calidad en este momento en la escuela inclusiva no es una realidad para ellos. Ellos apuntan a la inclusión, claro que quieren la inclusión, pero en este momento la inclusión no les está dando las herramientas para realmente tener una educación de calidad, porque no es simplemente poner el intérprete, es realmente todo el contexto lingüístico que ellos ya no tuvieron, ya no tienen de niños, entonces dificulta que realmente con el simple intérprete no se soluciona. De repente uno piensa, sin estar muy inmerso en lo que es la educación de personas sordas, que quiero hacer la aclaración, que no soy muy experta, pero respeto mucho la postura de ellos por los que explican y lo que escucho, uno piensa de repente, bueno, le ponemos el intérprete y ya está solucionado, pero realmente no es así. O sea, ellos exigen realmente tener el acceso a su lengua y el poder desarrollarse en su lengua y el poder compartir con compañeros, con pares sordos que faciliten ese desarrollo intelectual y completo y de esa manera garantizar la educación realmente plena y en equidad para ellos. Entonces, el Ministerio de Educación, bueno, desde la CONADIS, de hecho, apoyamos esa postura. O sea, ellos hicieron, como les contaba, una asamblea de las organizaciones de sordos, presentaron su postura por escrito al Ministerio y a la Comisión Nacional de Discapacidad, y desde la comisión, obviamente, nuestra postura fue apoyar y plantear, bueno, que sabemos que esto va a ser un proceso, un desafío, y que les vamos a acompañar y acompañemos la postura de la comunidad sorda, y el Ministerio de Educación también lo aceptó, ¿verdad? Esa es un poco la postura que tenemos en Paraguay. Sí, acá en Chile ha pasado lo mismo. Desde la comunidad de sordos siempre ha estado esa visión de la necesidad de poder tener escuelas para sordos que puedan desarrollar su cultura, su lengua. Y bueno, aquí en los procesos de integración, por ejemplo, no hay límite respecto de los sordos que puedan participar en una sala de clase, ¿no? Porque se trata de velar por que exista una variabilidad y la diversidad en el aula. Acá en Chile, en algunas veces nos pasó que se tendían a juntar todos los niños con discapacidad o con mayores dificultades en un solo curso, a propósito de los procesos de integración, y dejar en los otros cursos sin estas características. Entonces, en Chile tenemos también esa realidad de que hace poco se aprobó los programas de estudio para enseñanza media. Yo creo que es importante escuchar las razones que tiene la comunidad, la lógica, la línea de lo que tú señalabas. Tenemos también dificultades de intérprete y que no se saca mucho que un niño esté en la sala si no va a poder aprender realmente, ¿sí? Claro. Yo creo que es necesario escuchar la voz de las comunidades. Creo que por lo menos acá en Chile no hay ningún otro colectivo que esté pidiendo eso, el que sus hijos no sean integrados, todo lo contrario. Así que yo creo que sí hay que asegurar que las escuelas que se puedan ir consolidando en esta perspectiva sí ofrezcan una educación de calidad, porque muchas veces vemos que no tienen tampoco las condiciones ni los recursos que son necesarios para ofrecer una educación de calidad en un establecimiento educacional, ¿sí? Yo creo que también podría aprenderse de las modalidades de educación intercultural, ¿no? Que sí son, por ejemplo, acá en Chile existen escuelas en sectores indígenas donde se trabaja con la lengua mapuche, mapudungún, y son las comunidades que están reunidas. Entonces, podemos aprender de esa experiencia y asegurar la educación de calidad a los niños y jóvenes escuchando la voz de las comunidades. Creo que sí.
Ok, ok. Bueno, debido al tiempo, se nos estarían quedando más o menos como creo que como 3 o 4 preguntas pendientes. Entonces, creo que como 3. Nosotros vamos a contestar la pregunta. Las ponentes van a contestar las preguntas, todas las que ustedes escribieron aquí. Se las vamos a mandar por correo a todas las personas que se inscribieron a este webinar. Quiero agradecer a Diana, a Paulina, a Celeste, a la Red Regional por la Educación Inclusiva, al intérprete, a todas ustedes, las personas que se están conectando ahora y que han estado conectados también durante todo el ciclo de webinares en estos últimos meses, por su interés, por su participación, por sus contribuciones a través del chat, que han sido muy valiosas también. Y bueno, vamos a mandarle las preguntas por correo con la grabación de este webinar lo más pronto posible, probablemente la próxima semana. Luego, Celeste, yo, la Rey y la Bea, vamos a volvernos a reunir para conversar el calendario de los posibles webinars que vamos a instalar para el próximo año y les vamos a estar informando a todos próximamente. También vamos a estar trabajando en la certificación de todos las y los participantes que han estado los 5 webinars. Entonces, las personas que tuvieron en los 5 webinars van a recibir un certificado. Y bueno, y vamos a estar en contacto con todos ustedes. Vuelvo a agradecer su compromiso, su participación en este ciclo, a todas y todos. Pero vamos cerrando entonces. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias.